Hermanos y amigos, una vez más con la palabra de Dios, gracias por la oportunidad que el Señor nos da para predicar su palabra. Siempre hacemos nuestra confesión de fe con su Biblia en alto. Diga: esta es mi Biblia, yo soy lo que dice que soy, yo tengo lo que dice que tengo, yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. Valientemente confieso que mi mente está alerta y mi corazón receptivo. Yo nunca seré el mismo. Estoy por recibir la incorruptible, indestructible, eterna, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Yo nunca seré el mismo. Dígalo fuerte: nunca, nunca, nunca seré el mismo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele fuertes aplausos a Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, aleluya, amén. Hoy día tratamos el tema: el poder de la sangre de Jesús. El poder de la sangre de Jesús. Es muy importante que usted sepa que hay poder y redención para todo y cada uno en la sangre del Señor Jesucristo. Hay personas que razonan y dicen que cada uno debe pagar sus pecados, ya sea ahora o en la otra vida. En las Sagradas Escrituras encontramos gloriosas verdades que Jesucristo lo pagó por todos. Hechos capítulo 13, verso 38. Hechos capítulo 13, versículo 38. Dice así: sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Este es un punto clave de la buena noticia. Todas las personas pueden recibir el perdón de los pecados, ser libre de la penalidad del pecado mediante la fe que uno debe tener en el Señor Jesucristo. ¿Ha recibido usted este perdón? ¿Se alegra cada día porque tiene una relación correcta con Dios? El perdón tiene su fundamento en la roca, en la verdad histórica del sacrificio redentor de Jesucristo. Él fue quien sufrió. Primer libro de Pedro, capítulo 3, verso 18. Primer libro de Pedro, capítulo 3, versículo 18. La palabra de nuestro Dios dice así. Primer libro de Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. La sangre que vertió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y cayó a tierra era real y verdadera. Dice: una sola vez por los pecados. La muerte de Cristo en la cruz fue un acontecimiento único. Murió una sola vez por nuestros pecados. No tiene que ser crucificado de nuevo cada vez que pecamos para llevarnos a Dios. No, nada de eso. Cristo murió para que pudiésemos reconciliarnos con Dios. Y Pedro señala el ejemplo del sufrimiento inocente de Cristo a mano de ciudadanos de este mundo. Ahora, el padecimiento y la muerte del Señor Jesús, siendo inocente, y su resurrección, su exaltación, constituye la base de la salvación y de la justificación de los creyentes. Veamos algunos aspectos muy especiales de la sangre de Jesús y los beneficios que nosotros recibiremos a través de ella. Número 1, la sangre preciosa de Jesús. La sangre preciosa de Jesús. A través de las Sagradas Escrituras, la sangre preciosa de Jesús es únicamente reconocida. Millares de animales fueron sacrificados para la expiación de los pecados,
pero la sangre de ellos no era preciosa. Únicamente la sangre del Cordero de Dios tiene poder para salvar. Primer libro de Pedro, capítulo 1, verso 19. Primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 19. La palabra de Dios dice así: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La metáfora de un cordero sin mancha y sin contaminación señala la impecabilidad de Cristo. Él es el cordero sacrificial de Dios. Su sacrificio fue suficiente para todos los hombres y mujeres, sean niños, sean adultos, sean jóvenes, sean ancianos. Sí, para todos. Ahora, usted puede imaginarse a Jesús caminando por este mundo, liberando a hombres o mujeres de la opresión del enemigo de nuestras almas, Satanás, y el engañador les observaba. Los ciegos recobraban la vista, los paralíticos caminaban, y Satanás, planeando destruir al Señor Jesucristo, inspiró a hombres malos para que crucificaran al Señor. Ahora, con su perversa sonrisa, Satanás contempla cómo esas manos misericordiosas eran atravesados con clavos y sufrían en la cruz. El camino de salvación no se compara con los intentos de conseguirlo con medios terrenales. Mire, Pedro describe a Cristo como el cordero de sacrificio definitivo, ofrecido en nuestro lugar para pagar el precio de nuestros pecados. Aquí la analogía puede ser una referencia al cordero de la Pascua, o a los muchos corderos sin mancha ofrecidos como parte del sistema de sacrificio del Antiguo Testamento. Recuerden, no es suficiente saber acerca de la sangre de Jesús, cantar de ella o predicarla. Número 2, la sangre de Jesús distinta de todas otras sangre. La sangre de Jesús distinta de todas otras sangre. La sangre nuestra es sangre común, pero la sangre de Cristo es sangre santa. Hay poder en la sangre de Jesús, porque ningún hombre que jamás haya existido tuvo sangre como la de Jesús. El Señor Jesucristo no tuvo padre terrenal humano. Su sangre es independiente de toda herencia genética. El Padre de Jesús fue el Padre celestial. Jesucristo fue el unigénito del Padre. Juan capítulo 1, verso 14. San Juan capítulo 1, versículo 14. La palabra de Dios dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La sangre de Jesús fue su propia sangre divina, y eso constituye el secreto de su poder. Aparte de él, hubo solamente un hombre cuya sangre no fue recibida por vía genética: Adán, el primer hombre. Eva fue una creación especial, sin antepasado humano alguno. La raza humana cayó en transgresión y aquel verbo fue hecho carne. El Hijo de Dios, que existía desde la eternidad, se hizo hombre con limitaciones de tiempo y espacio. La Biblia dice unigénito, que significa único, exclusivo. Y todos los que confían en Cristo son nacidos de Dios. En el Evangelio, por ejemplo, de San Juan, capítulo 1, verso 12, dice: los que reciban a Jesús y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Ahora, Cristo es el Dios eterno. Él se hizo hombre
La humanidad y la deidad se unieron en Él de una manera humilde. Él entró a la vida en el ambiente humano con todas las limitaciones de la experiencia humana. Ahora, Jesucristo es único, porque era Dios. Desde toda la eternidad y con todo se unió a la humanidad. Solo Dios hombre pudo ser un Salvador adecuado, porque debía ser hombre a fin de poder sufrir y morir. Y debía de ser Dios a fin de que su muerte fuese eficaz como pago por el pecado de la humanidad. Entonces Jesucristo dio la última gota de su sangre por nosotros. Número 3, la señal de la sangre de Jesús. La señal de la sangre de Jesús. Hay una limpieza interior cuando un pecador escucha la palabra de Dios e invoca el nombre del Señor para ser salvo y acepta personalmente a Jesús como su Salvador. La sangre de Jesús realiza un trabajo intenso y profundo. Somos limpiados en nuestra alma y mente, consciente y subconsciente. Esto destruye todo pensamiento maligno, porque la sangre de Cristo tiene poder. Primer libro de Juan, capítulo 1, verso 7. Primer libro de Juan, capítulo 1, versículo 7. La palabra de nuestro Dios dice así, primer libro de Juan, capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si conocemos a Jesús como nuestro Salvador, no perdemos la salvación cada vez que pecamos, pero perdemos parte de la dulzura que deberíamos tener con nuestro Padre Celestial. Es maravilloso poder confesar nuestros pecados y caminar en luz como Él está en luz. Entonces, ¿de qué forma la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado? En la época del Antiguo Testamento, los creyentes simbólicamente transferían sus pecados a la cabeza de un animal, que después aquel animal era sacrificado. El animal moría en su lugar y redimiéndole de sus pecados y permitiéndolo que siguiera viviendo en el favor de Dios. La gracia de Dios los perdonaba. Por eso entonces su confianza en Él, por haber obedecido los mandamientos en cuanto al sacrificio que se daba. Ahora, estos sacrificios anunciaban el día que Cristo quitaría por completo los pecados. Una verdadera limpieza del pecado vino por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ahora, el pecado, por su propia naturaleza, trae consigo muerte. Y ese es un hecho tan cierto como la ley de la gravedad. Jesucristo no murió por su propio pecado, porque Él no los tenía. En su lugar, por una transición que nunca lograremos entender totalmente, murió por los pecados de la humanidad. Pero cuando le entregamos nuestra vida a Cristo y nos identificamos con Él, su muerte llega a ser nuestra. Descubrimos entonces que de antemano pagó el castigo de nuestro pecado y su sangre nos ha limpiado. Así como resucitó del sepulcro, resucitaremos a una vida de comunión con Él. A medida que nos alimentamos de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos irá llevando a una dimensión, a otra dimensión y a otra dimensión. Ahora, cuando Jesús
se hace cargo de nuestra vida, Él nos cuida y nos protege. Amén. Salmos 91:1. Salmos 91:1. Salmos 91:1. Dice la palabra de Dios así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios es nuestra protección. La fe del escritor en el Dios Todopoderoso como protector, pues lo sacaría airoso de todo peligro y temores de la vida. Esto debe ser el ejemplo también para nuestra confianza, cambiar todos nuestros temores en la fe en Dios, sin importar el tipo de temor que sea. Para hacerlo, debemos habitar y morar con Él, encomendándonos su protección y prometerle nuestra devoción diaria. Estaremos seguros. Ninguna maldición puede hacerse efectiva contra nosotros. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios poderoso. Por eso siga a Jesús y usted será pertenencia total y exclusiva del Señor. Dios nos ha dado la salvación eterna y nosotros pues le pertenecemos para siempre. Los santos señalados con la sangre preciosa de Jesús llenaron el cielo. Su sangre es el secreto de la victoria. Permita que Cristo ponga señal en usted y que Él le marque interiormente, exteriormente y eternamente. Y usted será un hijo o una hija de Dios, un miembro de la familia real del Señor. Amén. Vamos a orar. Si usted no ha recibido todavía al Señor Jesucristo, repita esta oración. Incline su rostro. Diga: bendito Padre Celestial, vengo a tu presencia en el nombre de Jesús. Vengo con todos mis pecados, problemas y vicios. Quiero que me laves ahora con la preciosa sangre de Jesús, la que derramó en el Calvario. Deseo romper las ataduras del pecado y de Satanás en mi vida y en mi familia. Deseo que me marques eternamente con tu sangre preciosa. Deseo ser tuyo, alma, cuerpo y espíritu, ahora y por la eternidad. Señor Jesús, pongo mi fe en ti y solamente en ti. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Creo con todo mi corazón y lo confieso con mi boca, que tú eres mi Salvador, mi Señor y mi Dios. Lo creo y lo acepto en el nombre de Jesús. Amén. Bendecidos, prosperados y victoriosos. Nos vemos el siguiente domingo. Bendecidos y bendecidas.